Nico es Instagram, que es un poco diferente. Bueno, muy, pero muy buenas tardes. Muy bienvenida Lina María, que se está conectando desde Colombia. Hermosa, mi invitada de hoy, muy joven y con mucho camino recorrido, ya pese a ser tan jovencita. Muy bienvenida, Lina María. Buenas tardes, Analía. Muchísimas gracias por esta bienvenida y por ese comentario tan joven, tan poco. Los años me van tratando bien, ya acercándome a los 40. Oh, eres una niña todavía, una niña. Yo veía todo tu currículum cuando te hice la invitación y tenía que preparar el flyer para promocionar este encuentro. Y decía, wow, qué currículum, Dios mío, qué recorrido interesante. ¿Cuándo empezó ese recorrido, Lina María, hasta llegar al coaching? Yo ahora a través del coaching que hacemos tanta introspección de nosotros mismos, veo que este recorrido viene desde niña. Este fue uno de mis sueños desde niña. Yo siempre soñaba con ser una gran profesional, pero ser una profesional integral, saber de muchas cosas. Las diosidencias de la vida me llevaron hace 22 años, 23 años, yo tenía 16, a raíz de un episodio que vimos acá en el eje cafetero en Colombia, un terremoto que Mm. hubo en el año 99, el 25 de enero. Yo recién me había graduado del colegio y estaba de vacaciones en Caicedonia, que es un municipio que queda a 50 minutos de acá de Armenia, y allá vive gran parte de mi familia. Y justo ese día del terremoto yo ya venía nuevamente a Armenia, ya había terminado mis vacaciones, venía a un control de ortodoncia. En esa época tenía brackets también y ahora otra vez. Y había ganado una beca para estudiar ya una profesión enfocada en turismo, porque aquí en el departamento del Quindío iniciaba el proyecto de enfocar no solamente al departamento como una región cafetera, sino como una región turística. Entonces yo venía a estudiar hotelería y turismo y ese era pues como el inicio de mi formación. Mientras estaba en el colegio, nos hicieron unas pruebas donde nos iban diciendo según nuestras aptitudes y actitudes cuál podría ser nuestro enfoque de formación. Entonces a mí me dieron tres opciones. Uno que era comunicación social y periodismo, otro que era derecho o ciencias políticas. Y las cosas de la vida, las tres las he tenido. ¡Qué divino, qué hermoso! En ese Claro, con momento razón. Le diste a las tres por las dudas, a ver le cuál era. di, le di a las tres. En ese momento, bueno, con todo el terremoto y todo lo que ocurrió acá, justo ese 25 de enero yo viajaba para Armenia y minutos antes de que yo me subiera a un carro para viajar acá fue el movimiento y el terremoto. Entonces no pude venirme, ya pues como que todo cambió y empezar a mirar pues como que qué rumbo le daba la vida. Y en ese entonces nos reunimos con unos amigos y con unos primos a buscar ayudas para traer, porque pues acá en el departamento del Quindío las consecuencias sí fueron mucho más graves que en Caicedonia donde yo estaba. Entonces empezamos a conseguir alimentos, ropa, víveres, gestionamos con la alcaldía y nos prestaron una volqueta. Una volqueta es un carro muy grande donde se transporta arena y material. Entonces nos conseguimos esa volqueta para poder traer pues lo que habíamos conseguido, los insumos, y además porque el estado en que había quedado todo, pues había que andar, eran esos carros muy grandes. Y cuando estábamos entregando, nos vinimos recorriendo varios municipios del Quindío, pues fueron del canal local de Caicedonia a acompañarnos a lo que íbamos a hacer, pero fue solo el camarógrafo. Entonces, cuando el camarógrafo dijo, ay, yo vine solo, ¿quién me ayuda a hacer entrevistas? Y pues como yo siempre he sido de, hagámosle, así no sepa, pues uno pregunta, averigua, estudia, hagámosle. Y yo le dije, ah, pues, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, no, vea, conectamos el micrófono y usted empieza a hacer preguntas, que cómo, pues, cómo reciben la ayuda, qué más necesitan, porque igual esto sirve para que lo mostremos en otros lados y puedan seguir recibiendo ayuda, cómo están.
Y yo, listo, Y ahí empecé a hacer ya estaba la preguntas. periodista Ah, preparada. ahí inició, y yo en el colegio escribía, entonces yo escribía en el periódico. El tema de la oratoria ha sido una pasión para mí desde niña, porque pues lo veía en mi familia cuando se hacían campañas políticas. Entonces yo cuando los veía ellos en sus discursos, yo llegaba a la casa y yo quería hablar así con esa fuerza que los escuchaba. Entonces ahí empezó mi entrada al periodismo, por esa diosidencia de la vida. Entonces yo por eso digo que cuando estamos en los momentos más difíciles y en los que creemos que va a ser el final, es realmente nuestro inicio. Y ahí fue donde inició mi pasión por la comunicación, entrando al periodismo. Yo luego de esas entrevistas, yo ayudaba a cargar cables, a llevar luces, lo que fuera, con tal de yo poder observar y estar como metida en este cuento del periodismo. Se fueron dando las oportunidades, me fueron dando programas, hice noticiero, hice un programa ambiental, luego hice un programa por todo el departamento. Y ahí empecé a incursionar en periodismo, de ahí me llegó una oportunidad de hacer un diplomado en estrategias de comunicación. Entonces empecé ya a ver el periodismo no solamente como la manera de comunicar a través de un medio, sino la importancia de la comunicación en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahí ya fue siguiendo el camino, luego estudié Derecho. Yo empecé a estudiar Derecho porque quería hacer una carrera política. Vengo de familia donde pues, se ha hecho política durante muchos años, y a raíz de la política pues vivimos en mi familia un episodio muy complejo que fue un secuestro y posteriormente el asesinato de nuestro familiar. Entonces, en homenaje a él, yo quise estudiar Derecho y quise prepararme para hacer política, pero luego ya el destino y la vida me fue llevando por otro lado. Cuando estaba terminando Derecho, ya pues llegaba cumplir todos los requisitos para graduarme. Y en Derecho, no sé si en Argentina también, pero acá en Colombia son muchos requisitos. Y hay que hacer consultorio jurídico, de los preparatorios, la tesis. Yo ya llevaba mi tesis adelantada casi toda la carrera y era precisamente en homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia por lo que nosotros habíamos vivido. Pero cuando me volví a vivir aquí a Armenia, yo estudié Derecho en Bogotá, empecé a trabajar en una empresa de transporte, llegué como asistente jurídica y luego me fueron enrutando hacia la parte administrativa y la parte gerencial. Ahí ya empezó a llegar el coaching como tal, porque entonces yo renuncio a mi tesis de pregrado de Derecho y pido autorización para hacer una especialización en gerencia y mercadeo. Cuando la decana envió la autorización, escribió una nota donde le enviaba al decano de Ciencias Económicas y Administrativas que yo estaba pidiendo una especialización en un área que no tenía nada que ver con mi pregrado. Entonces tuve que ir con el decano y explicarle por qué yo pedía esa especialización. Y yo le dije, es que en esto es en lo que yo trabajo. Y yo quiero ser una profesional integral. Entonces ya tengo periodismo, ya tengo derecho, yo quiero irme por otro lado, pero igual en algún momento quiero integrar todo, pero quiero conocer de muchas cosas. Entonces me dieron la autorización y pude hacer la especialización en gerencia y mercadeo. Y aquí es donde empiezo a escuchar de coaching. Entonces empiezo apenas como a escuchar del tema, de la importancia del coaching para nuestra vida, pero llevándolo también a las organizaciones, el impacto que esto genera. Entonces yo empecé a ver, bueno, yo pues genuinamente he ido aplicando temas de coaching en mi trabajo y en el área gerencial, pero yo quiero profundizar más. Haciendo la especialización, uno de nuestros profesores era el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Manizales, y él nos postuló a mi mejor amiga y a mí para hacer la maestría en mercadeo. Y era una maestría en mercadeo con énfasis gerencial. Nos aprobaron, o sea, yo no cumplía todos los requisitos, pero me fueron ayudando, que luego lo presentaba, bueno, todo. Yo dije, no, pues hagámosle. Y empezamos a hacer la maestría. Como era con énfasis gerencial, pues acá ya empezó a verse mucho más el tema del coaching.
y el coaching con un enfoque de cómo comunicarnos con nuestros equipos de trabajo, cómo comunicarnos, cómo involucrarlos, cómo hacer los procesos mucho más participativos para generar ese sentido de pertenencia que tanto se necesita en las organizaciones y cómo ir dejando ese estigma de que los incentivos son económicos, que hay otro tipo de incentivos que quieren más los colaboradores como el tiempo, como la valoración de su trabajo, cómo empezar a tener un liderazgo más empático, un liderazgo donde pongamos más el corazón, donde preocuparnos más por conocer a las personas que están a nuestro alrededor y estar buscando conjuntamente llegar a los objetivos organizacionales. Entonces, acá ya el coaching se empezó a volver una pasión para mí y el irlo llevando al mismo tiempo a mi trabajo y a lo que estaba haciendo, yo era la subgerente de un grupo empresarial, esto me permitió acercarme mucho más a todo mi equipo. Y acá entonces, ya como el interés de, bueno, yo quiero conocer más, empecé a estudiar coaching ejecutivo con la Escuela de Negocios de Barcelona y luego pues llego a esta gran familia de Human Ecology a través de Marta Betancourt, que es mi madrina de matrimonio. Entonces ella me dijo, va a haber un presencial de coaching empresarial y coaching de felicidad. Qué bueno que lo puede hacer. Y yo, no, pues hagámosle de una vez. Cuando fui al presencial, no, pues conocer a Malena, a Heyman, a todo este grupo maravilloso, a Jesús, a Karen, ya el coaching se volvió definitivamente parte de mi vida. Y ahí empecé ya a ver cómo todo este camino que había recorrido y pues todo el que falta todavía, lo podía ir integrando para generar mi propio proyecto personal, que mi propósito siempre ha sido el poder servir y acompañar a otros. Y qué más que hacerlo a través del coaching, donde acompañamos tanto a personas como a empresas a cumplir sus objetivos. Y de acá entonces ya surge la inquietud de pues crear mi propia empresa y de dedicarme a hacer este tipo de acompañamientos a nivel organizacional y a nivel personal y de seguirme formando, porque la formación en coaching no para. Yo digo que cuando uno conoce el coaching y hace su primera certificación, es ya la necesidad de seguir aprendiendo, de seguirnos formando y más por la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros cuando estamos acompañando a nuestros coaches. Y luego pues llegó la pandemia, otro momento pues difícil, un momento complejo por todos los cambios que esto generó, pero para mí fue un año maravilloso y fue un año en el que pude dedicarme tranquilamente a estudiar todos los días, a seguirme formando, a cumplir con otro propósito que era llegar a ser Master Coach y a estar acompañando a otros coaches en formación también a cumplir sus sueños, que eran sueños muy parecidos a los que yo tenía desde niña. Y ese ha sido como en resumen, Analía, ¡Wow! el recorrido de más de 20 años. Tan ordenado ese resumen, tan brillante. Tenés una capacidad de sintetizar, de organizar los conocimientos, es brillante tu funcionamiento. Tenés un cerebro, creo que privilegiado. Muchas gracias. Muy bien educado, muy bien educado, muy claro, tenés mucha claridad para poder ordenar, porque yo digo siempre que para poder ordenar ideas hay que estar muy lúcido, ser muy creativo y estar muy presente. Entonces de esa manera uno sistematiza y ordena ideas, ¿sí? Y es lo que hiciste Eso brillantemente. también esto también se logra a través del coaching. Exacto. Porque en coaching debemos ser muy precisos para evitar que nuestra mente divague tanto y se nos queden las cosas como en el aire, sino ir puntualizando. El coaching para mí ha sido el complemento perfecto. Cuéntale a la gente que está escuchando o que va a escuchar después la grabación, ¿qué ha significado el coaching para esta persona aquí que tiene todo un camino recorrido? ¿Qué pasó cuando llegó el coaching? Bueno, el coaching primero me generó como esa confrontación conmigo misma. Acá tenemos un dicho que es seguridad mató a confianza.
No sé si allá también lo apliquen mucho. Y digamos que eso también lo va llevando a uno a que el ego se le vaya creciendo de manera tal que lo enceguece a uno de realmente todo lo que hay a su alrededor y todas las maravillas que deja uno de disfrutar por estar creyendo que ya está en la cima. Entonces, a mí eso me pasó, pues obviamente yo llegué al periodismo con 16 años y empecé a moverme en un mundo que era de grandes. Y pues yo he sido alta de estatura y en esa época aparentaba más edad de la que tenía. Afortunadamente eso ya cambió y ahora entonces aparento menos. Eso dicen. Sí, Pero doy fe. entonces me empecé a enfrentar como a un mundo que obvio era muy extraño para mí. Pues yo era una niña de 16 años, acaba de salir del colegio y tuve que empezar a madurar muy rápido y más en periodismo, donde pues primero hay una responsabilidad tan grande de informar y de comunicar, de investigar muy bien las fuentes y a todos los eventos que ya debía asistir. O sea, ya era un entorno completamente diferente al de una joven de 16, 17 años. Entonces, digamos que eso fue como un choque fuerte Ujú. y pues en ese momento yo apenas estaba empezando, estaba con un canal local, esto me abrió las puertas a entrar también a radio, a entrar a prensa escrita, a escribir notas, eran 8 líneas en prensa escrita regional y nacional, pero pues para mí eso era, o sea, yo decir que yo escribo para el Tiempo es uno de los principales medios de comunicación escrita en Colombia, y pues tenía 18 años. Entonces, para mí eso era un logro muy grande, pero esto me fue llevando a que el ego se me fuera creciendo mucho y así fue durante muchos años. Yo digo que Dios le va mandando a uno como no las pruebas, sino los aprendizajes de la vida. Y para mí uno de los aprendizajes más grandes de la vida fue el momento del secuestro de mi primo. Esto empezó ya como a bajarme esa cúspide en la que yo misma me había montado para darme cuenta de que aquello que yo informaba de otros lo estaba viviendo y era de las noticias más difíciles que yo debía presentar y además porque en periodismo, pues ahora digamos que el periodismo ha tenido un giro interesante y muestra a los presentadores y a los periodistas mucho más reales. Anteriormente, hace 20 años, nos decían no, que no mezclar la emoción de la situación y de la noticia con la expresión. Entonces uno debía ser completamente neutro cuando por dentro estaba destrozado por lo que estaba viendo, por lo que estaba conociendo. Y más en ese caso del secuestro, pues que era algo que yo vivía directamente con mi familia. Pero al momento de presentar una noticia sobre esto, pues debía ser completamente imparcial. Entonces, esta empezó a ser una de esas pruebas eh, que me dejó muchos aprendizajes para la vida y que empezó a aterrizarme mucho más, de que yo no estaba por allá arriba como pensaba y que había un grande, pero un grande y largo camino todavía por recorrer. Luego, otro gran aprendizaje de mi vida fue que yo me separé a los 29 años. O sea, tuve una unión marital, de hecho, entre los 23 y los 29 años. Y esa fue otra lección de humildad, donde Otra había que, cachetadita. sí, Otra esa fue palmadita. doble. Ajá. Y donde tuve que empezar de cero, de cero, de cero, y lo logré. Y empezar de cero, pero yo creo que el secreto de ese inicio de cero fue el haber aprendido y el haber aceptado esa enseñanza de humildad. Y el estar aprendiendo tanto a ser más humilde y a dejar de creer que estaba por encima de los demás, esto es lo que me ha llevado al coaching. Y cuando llego y empiezo a estudiarlo y empiezo a hacer esa introspección de lo que ha sido mi vida, pues me ayuda a descubrir muchas cosas del porqué de mis comportamientos en esa época. Pero adicional, el coaching me ha llevado a aprender a respetarme a mí misma, a respetar mis espacios, a respetar mis procesos, a aprender de ellos, porque de esa manera es que puedo respetar, puedo acompañar
y puedo aprender de los procesos de los demás. Entonces, el coaching siempre inicia por uno mismo. Nosotros lo estudiamos, lo asimilamos, lo vivimos Lo y así pasamos es por como el lo cuerpo, podemos, lo pasamos por claro, acá, lo pasamos lo por nosotros. sentimos, lo vibramos. Y así Exactamente, es como podemos llegar realmente de manera coherente y congruente a nuestros coaches. exacto. Entonces, para mí el coaching que ha sido un reconocimiento de mí misma, un valorarme mucho más a mí misma, pero no por los elogios que me den los demás, sino por reconocer realmente todo lo valioso que yo he podido ser, que he podido tener y que he podido dar a otros. Y en síntesis ha sido una transformación de vida y una transformación tan increíble que me lleva a querer acompañar a otros a transformar también sus vidas, porque si yo lo he podido hacer, si yo he podido cumplir mis sueños, por ejemplo, de estudiar todo lo que he querido estudiar, pues los otros también lo pueden lograr. Lo que pasa es que a través del coaching, pues vamos descubriendo esas habilidades y las potencializamos mucho más y aprendemos a ir optimizando el tiempo con eso que nosotros sabemos hacer y no desgastarnos con lo que saben hacer otros, porque para eso los otros es que lo hacen. Así es, así es. Qué interesante lo que dijiste respecto a cómo te confrontaste con vos misma, ¿no? Cómo te diste cuenta de que, o de qué te diste cuenta, fundamentalmente. De la necesidad de aprender esa lección de humildad en mi vida. Porque el ego, como le decía, o sea, el ego lo enseguece a uno de manera tal que uno cree que es lo máximo y deja de percibir y de aprender y de disfrutar de tantos momentos y de tantas personas tan valiosas que están alrededor, porque cuando uno tiene el ego tan arriba, pues cree que es uno el que da y deja de recibir. Y es tanto lo que hay para recibir de cualquier persona que esté al lado de uno. Entonces, yo creo que esa ha sido la mejor venda que me he podido quitar en la vida. Digamos que me hice esta imagen, Lina, me hice la imagen de esa niña soñadora, que, que, que ya tenía todo claro lo que iba a hacer cuando creciera, ¿no? Y bueno, llegaron las posibilidades, pero esa niña aún no había crecido suficiente. Entonces, cuando uno no ha crecido aún, ¿sí? Se pierde, digo yo, se pierden porque no está preparado, no está la madurez todavía necesaria. Ahí es donde el ego hace, soy esto. Cuando en realidad aún capaz que mi ser está acá todavía, creció todo el exterior, creció todo el reconocimiento y además uno se pone medio adicto al aplauso y a los elogios y ahí es como que, wow, yo lo viví en otras áreas y me identificaba con vos porque yo lo viví en otras cosas, pero también fue así, fue el creerme cosas que al final no eran, que eran simplemente nuestro ego, ese ego ridículo. Y cuando uno realmente confronta, yo me acuerdo, mi primera formación realmente fue eso, ¿no? Verme, conocerme y darme Y es cuenta de un un, montón de cosas. Ajá. es un choque bravo en ese momento, porque además cuando uno empieza a percibir, uy, los demás me veían así, si le causa esa conmoción a uno cuando descubre cómo estaba, pues el pensar también en la percepción de otros y que tal vez en el momento no lo decían, también genera una confrontación. Pero yo creo que es parte de la vida y muchos tenemos esos momentos de creer que estamos en la cima y de dejar de reconocer todavía ese camino tan largo que nos falta por recorrer. Así es, así es, así es. ¿Y cuál fue tu mayor desafío? El ego. El ego era un poco el que estaba ahí dominando tu vida, ¿verdad? Pero además del ego, qué fue lo más difícil para Lina de poder ahí trascender, aceptar de sí misma? En ese proceso todavía estoy, pero siento que iba avanzando mucho.
el haber sido tan perfeccionista, el darme látigo a mí misma cuando algo no salía perfecto, porque yo he sido extremadamente organizada, o sea, todo tiene que ser milimétricamente cuadrado, puesto, organizado, la fecha, la hora, todo. Y durante este año de pandemia, que ha sido un cambio total en mi vida y que he salido como de ese esquema, de esa organización y que me he dado el permiso de que yo también me puedo equivocar, de que yo también estoy aprendiendo, eh, que si algo no sale en este momento, o sea, todo llega en el momento indicado. No es cuando yo lo quiera, no es cuando yo lo diga. Para todo hay un momento. Entonces, esto también me ha ido enseñando a ser más paciente. Yo era demasiado acelerada, o sea, todo tenía que ser para allá y pretendía que todos los que estaban a mi alrededor pues pensaran igual o funcionaran igual. Y eso es algo que también el coaching me ha enseñado muchísimo y que pude aplicarlo a nivel organizacional, el entender eso, entender que todos somos individuos completamente diferentes, pero que respetando esta individualidad de cada uno, podemos hacer unos engranajes tan interesantes porque cada uno tiene cosas tan valiosas para aportar, que esto me ayudó mucho cuando estaba en la empresa. Y el irle como bajando al acelere y el ser más paciente. Algo también muy importante del coaching, y es que cuando lo vamos integrando con la programación neurolingüística, que en esto sí, Analia me lleva años luz de estudio, a través de ir identificando estos canales de representación de comunicación, esto nos permite llegar de manera tan fácil a las personas y fluir y generar sinergia en las organizaciones y además en nuestra vida personal. Esto también lo fui aprendiendo con el coaching y cuando uno hace ejercicios sencillos, se va dando cuenta de la importancia de esto que nosotros lo vemos como algo tan pasajero, pero que realmente la comunicación es un eje fundamental tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral y como en el direccionamiento también de nuestros objetivos. Entonces, digamos que todo se ha integrado y todo ha sido de gran beneficio. Y no solamente en mi formación profesional, que como lo decía, el coaching para mí ha sido el mejor complemento. O sea, si yo integro periodismo con coaching, es perfecto. Si integro derecho con coaching, es perfecto. Si integro los posgrados con coaching, es perfecto. Y el coaching con cualquier tipo de profesión hace un engranaje y es un complemento que ayuda absolutamente para todo lo que hagamos en nuestro ejercicio profesional y personal. Potencia. Cualquier profesional que incorpore el coaching a su profesión, a su actividad, lo que realice, lo va a potenciar ampliamente, ampliamente. Así sea la profesión que sea, ¿no? Desde un deportista, desde un profesional médico, de cualquier tipo de profesión puede ser muy, muy potente. ¿Por qué? Porque humaniza, porque lo baja al ser humano, de ahí un poco tomando tu ejemplo del ego, ¿no? Baja a la persona a un ser humano con otro ser humano, ¿no? Acá estamos en igualdad, digamos, independientemente del recorrido que tengamos, de las profesiones, de lo que hayamos desarrollado, independientemente de todo eso, somos dos seres humanos. Y ahí es donde se da la comunicación, ahí se puede dar la comunicación, porque estamos realmente, creo que ya necesitados de salir de los esquemas piramidales, de salir de esos esquemas de poder que están instalados, están hace tanto tiempo en el mundo, ¿verdad? Porque todos los sistemas organizativos actuales son piramidales, es decir, la justicia, la educación, la parte gubernamental, todo tiene un esquema piramidal, ¿verdad, Lina? Y se siente esa jefatura que ha estado predominando durante tanto tiempo en el mundo, ¿no? Y estimo que vos, en tu ubicación en esa empresa,
debes haber estado un poco ahí, ¿no? En la punta de la pirámide y debe haber sido duro, difícil, ¿no? Estar ahí. Porque la gente Una está habituada a responsabilidad eso, grande. pero la gente está muy habituada a que les digan lo que tienen que hacer, que es una de las cuestiones que se ve mucho. Las personas están acostumbradas a ser dirigidas y no están acostumbradas a tomar decisiones por sí mismas, ¿no? Cuando se las pone en esa situación, surgen cosas maravillosas, ¿no? Y en un equipo pueden surgir cosas maravillosas cuando todos pueden aportar a algo en común, a un objetivo en común, ¿verdad? Claro que sí, y eso es uno de los puntos tan interesantes del coaching empresarial y organizacional, Analía, y es que los procesos se hacen en conjunto con los equipos. Ya nos salimos de ese esquema jerárquico y piramidal, como lo dicen, donde no es solamente la cabeza la que tiene la responsabilidad, no, si la organización tiene objetivos trazados, los objetivos se cumplen entre todos. Y aquí es cuando hablamos de la importancia de este liderazgo más humanizado, de un liderazgo más empático, de un liderazgo de corazón, donde yo siempre digo que hay que mantener el equilibrio entre la razón y el corazón, porque si le dejamos también todo al corazón, No. pues nos dejamos llevar por las emociones y entonces a nivel organizacional, pues las decisiones que tomemos pueden traer consecuencias, pero sí tener un equilibrio, salirnos un poco de ese esquema de que nuestra única responsabilidad es producir y producir y producir dinero. Y cuando nos enfocamos a que esta es la responsabilidad y el objetivo, pues nos olvidamos de que a ese objetivo llegamos precisamente con todo un equipo de trabajo, que es un equipo que debemos vincular, un equipo que es importante conocer. De aquí la importancia de los procesos de coaching organizacional, donde junto con las cabezas y con los líderes, con los gerentes, con los ejecutivos, involucramos a los equipos y los llevamos y los vamos acompañando a que reconozcan esas habilidades de sus equipos. Y puede que hayan trabajado con ellos mucho tiempo, pero nunca se habían tomado ese espacio para hablar, para conocer, para identificar todo lo valioso que podía aportar. Además, cuando se le da la oportunidad a los equipos de que den sus ideas, de que aporten, porque es que ellos se conocen toda la organización, pero han sido ahí, así como lo decía, simplemente se han limitado a hacer lo que les dicen que hagan. Pero si les damos la oportunidad de comunicar todo lo que ellos también perciben, todo lo que pueden proyectar, pues seguramente el crecimiento en las organizaciones va a tener resultados mucho mejores, no solamente el crecimiento, sino el posicionamiento, la productividad. Adicional que cuando llegamos a los equipos de trabajo, potencializando su ser, reconociendo su ser, pues esto nos va llevando a un mejor hacer de sus funciones, a que sean más proactivos, a que trabajen mucho más felices, a que se sientan en un ambiente donde realmente son valorados, donde son importantes, generarles este reconocimiento y pues esto finalmente a qué nos va a llevar a tener mejores resultados, a tener mayor productividad, a tener un mayor posicionamiento. Entonces, digamos que acá es donde yo también integro todo el estudio del marketing, porque es que el marketing sin las personas pues no lleva ningún resultado. Se convierten simplemente en estrategias, pero ¿cómo las llevo a resultados positivos? Cuando mis clientes internos creen en las estrategias, cuando los clientes internos comunican las estrategias desde su sentido de pertenencia porque sienten realmente a su empresa. Entonces, acá volvemos a lo mismo de la importancia de integrar todo con el coaching, porque el coaching finalmente nos permite esto, acompañar tanto a las personas, a las organizaciones, a que se redescubran a sí mismos, pero a que redescubran también el potencial de todos sus equipos y de todas las personas que les rodean. Maravilloso, maravillosa explicación de cómo todas las organizaciones pueden pasar a otro nivel, digo yo, de rendimiento, a otro nivel de productividad, porque todo ese trabajo que se realice para que el equipo tenga sinergia, para que haya comunicación, todo eso después se ve reflejado en consecuencia en una mayor productividad, porque un equipo con personas que están bien, que se sienten que pertenecen,
que se comunican adecuadamente y que están contentos y felices en lo que están haciendo, no hay otro resultado posible que no sea positivo y exitoso, ¿no? Es un trabajo maravilloso, es un trabajo fabuloso. Ahora bien, ¿cómo ves actualmente a las organizaciones con respecto a todo esto? Porque creo que es el desafío, ¿no? Que todo esto, que los que estamos en el mundo del coaching, llevarlo a las organizaciones. ¿Cómo percibís que están respondiendo las empresas, los distintos espacios donde hay equipos de trabajo con respecto a esto que conversamos? Bueno, yo lo que he visto ahora y lo que he estado viendo, pues posterior a todos los cambios que estamos viviendo con la pandemia a nivel mundial, es que ya las organizaciones están reconociendo esa necesidad. Ya están teniendo dentro de su esquema organizacional la importancia de la comunicación. Comunicación no es simplemente una oficina de comunicaciones que se encarga de hacer campañas. Comunicación es lo que hacemos todos los días, todo el tiempo. De ahí parte, de cómo lo decimos, de qué decimos, de nuestra expresión corporal al decirlo, al recibir el mensaje. Y las organizaciones con este sacudón que hemos tenido están ya acercándose más a que realmente necesitan aprender a identificar, aprender a comunicarse, aprender a valorar, aprender a reconocer, porque las empresas están, el servicio ya se sabe qué servicio se presta o el producto ya se sabe qué producto se vende, pero hay que ir más allá del simple servicio o producto y es cómo crecemos y cómo entre todos superamos las diferentes situaciones que se nos presentan. Aquí también otra parte del coaching organizacional es el acompañamiento en el desarrollo y en la organización de las empresas, con sus planes estratégicos, con la estipulación clara de sus objetivos, de sus metas, con la identificación de su misión, de su visión, si sigue siendo la misma de cuando se crearon las organizaciones o si todos estos cambios y los nuevos entornos en los que nos encontramos van llevando también a ir haciendo ajustes. Y cuando hablamos de plan estratégico, el plan estratégico es una base para las organizaciones, para saber cuál es su direccionamiento. Cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos, pues más fácil podemos establecer el cómo llegar hacia esa meta. Y cuando involucramos a toda la organización hacia ese dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, pues va a ser mucho más factible que realmente estos resultados se logren. Pero en las organizaciones, cuando no hay un plan estratégico, cuando no hay un direccionamiento, simplemente cada uno coge para su lado. ¿Y con esto qué vamos a hacer? Volver un trabajo mecánico donde se cumple con algo específico, pero no hay un direccionamiento hacia unos objetivos claros. Esto también es lo que hacemos nosotros en coaching organizacional, en el acompañamiento que damos a las empresas y donde se hace conjuntamente con todos los equipos de trabajo. Porque el plan estratégico no es simplemente diseñarlo, escribirlo y entregarlo en un papel, sino construirlo conjuntamente, que todos se sientan parte de este plan y que todos se sientan parte de estos objetivos a los que se le está apuntando. Entonces yo creo que ahora con todo este tema de pandemia y con todos estos cambios, se está viendo la necesidad de organización, la necesidad de planeación, porque es diferente cuando nos surge un cambio y tenemos ya un plan establecido y le hacemos ajustes, a cuando nos surge un cambio como lo que hemos vivido ahora. Y si antes no sabíamos para dónde íbamos, pues ahora sí que menos. Entonces ya se está viendo, es lo que he percibido con las organizaciones y pues ahora que estoy más en contacto desde afuera, que ya no tengo la responsabilidad de crear esa estrategia y sacar adelante algo, sino que estoy acompañando desde afuera, ya estoy como en otro lado, observando, eh, conociendo también diferentes sectores y detallando cómo ya se está viendo el coaching también como una fuente necesaria para cumplir estos objetivos y cómo ya las empresas están viendo que el coaching es una herramienta muy importante para poder generar esa sinergia con sus equipos. Porque adicional, ¿qué hacemos en coaching? No solo los acompañamos, sino que en el proceso
pues ya van teniendo ese aprendizaje para seguirlo aplicando con sus equipos y con las personas nuevas que vayan llegando a las organizaciones. Pero va quedando este mensaje de que debemos comunicar, de que debemos planear, de que nos debemos organizar y de que las organizaciones tienen un contexto fundamental y es que su principal recurso pues son los recursos humanos. Son todas las personas que ponen su granito, que trabajan día a día para que todo se cumpla y para que las empresas salgan adelante. Pero para que caminen más motivadas, pues reconozcámosles que gracias a ellos es que nos vamos acercando cada vez más a los objetivos. Que cuánto necesitamos salir del individualismo, ¿no? De la gestión solo individual para ir a la grupal, ¿no? A la de equipo, en la cual, como bien decís, cada uno se sienta que pertenece y que es parte importante, ¿no? Ahí está la autovalía de cada persona que integra una organización y lo importante que es que reciba el reconocimiento adecuado, el respeto, en fin, todo lo que hace a que un ser humano se sienta bien en el ámbito donde está aportando, ¿no? Y desde ese estado va a ser mucho, mucho más productivo, ¿verdad, Lina? Es, Claro que este, sí, Analia. es realmente una mejora sustancial, creo que cuántica, como dicen ahora, es un salto cuántico de las futuras organizaciones que van a tener que, bueno, rediseñarse, reinventarse, y que bueno, esta pandemia nos puso en este modo, ¿no? En modo reinvención. Gracias a Dios, digo yo, ¿no? Porque creo que vamos hacia una humanización de las áreas laborales, que es lo que tanto se necesitaba. Salir de ese mecanicismo y de esas estructuras que comentábamos que tendían a ser, a ver, donde las personas se borraban prácticamente, ¿no? Era lo importante lo que hacían, no quiénes eran y cómo se sentían. ¿Me escuchas bien, Sí, Lina? yo creo que esta pandemia, y además como nos tocó a todos, sí, sí, esta pandemia como nos tocó a todos y como fue a nivel mundial, entonces nos lleva como a esas reflexiones generales y a que realmente es momento de valorarnos y de valorar a los demás. Como lo decía Analía, por ejemplo, en las organizaciones, algo tan sencillo como el reconocer a la persona por su nombre. Anteriormente, en ese afán de la vida en automático que teníamos, no lo teníamos como tanto en cuenta, como tan presente. Y son detalles tan sencillos que permiten reconocer a los otros y generarles ese empoderamiento para hacer las cosas con más amor. Y yo creo que esto es algo también interesante que nos deja estos tiempos de cambio y es ponerle amor a todo lo que hacemos. Cuando le Así. ponemos amor, yo me acuerdo cuando mi mamá me enseñaba a cocinar, ella siempre me decía, el principal ingrediente es el amor. Y pues en ese momento yo no entendía, pero sí, sí es ¿Dónde está? ¿Cómo en lo algo tan pongo? sencillo, ¿Cómo es? en ¿Cómo algo es? tan sencillo como el cocinar. Claro, cuando uno lo cocina con amor, así sea el alimento más sencillito, pero cuando se le pone ese amor, ese gusto por hacerlo, por ofrecérselo al otro, se siente esa diferencia en el sabor a cuando simplemente voy, tiro todo allá y prendo la estufa y hágale y como que así mismo nos pasa con nuestras actividades, así mismo nos pasa en las organizaciones, cuando hacemos el trabajo con amor, cuando tenemos una motivación diferente al pago mensual o quincenal, el resultado es mucho mejor. Y para eso necesitamos ese liderazgo de corazón del que hemos venido hablando, para despertar ese amor en todos los equipos, para realmente dar lo mejor de sí y cumplir y no hacerlo solamente por una obligación, sino que los trabajos se vuelvan realmente una convicción de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que entregamos. Hermoso, hermoso trabajo coordinar todo eso.
Súper, súper interesante, bellísimo. Voy a revisar a ver si tenemos algún comentario, alguna pregunta por ahí, porque yo siempre me entrego a las entrevistas y me olvido del mundo porque me apasiono. Entonces, cuando quiero ir a mirar, no sé ni dónde entrar para mirar. Estoy siendo totalmente auténtica. Este, eh, te voy a hacer una pregunta. Ahora vamos a ir un poquito al plano personal de Lina. ¿Cómo es Sí. Lina cuando no trabaja? Ya soy, bueno, mucho más paciente, me disfruto todo. O sea, me disfruto el canto de los pajaritos por la mañana en el balcón, disfruto compartir con mis mascotas, disfruto el tiempo con mi familia. Anteriormente, cuando yo estaba con mi familia, no estaba realmente con ellos porque debía estar pendiente de un celular casi 24 horas. Ahora, cuando estoy con ellos, el celular queda a un lado. Me disfruto más cada momento de la vida, porque es que no sabemos hasta cuándo la vamos a tener. Entonces, ¿para qué esperar a llegar de pronto a una circunstancia donde estemos enfermos o donde estemos en una situación compleja para valorar lo que realmente tenemos? Cuando el valor de la vida es en cada día, cada minuto, cada instante que vivimos. Entonces, eso ha sido algo que he venido aprendiendo, que me he venido disfrutando mucho y que, bueno, han pasado muchos años para llegar hasta acá, porque siempre fui muy acelerada hasta hace un año. Por Era eso, muy te acelerada con mi vida. imagino todo el tiempo haciendo, haciendo, haciendo y estudiando, estudiando, estudiando y sin parar. Te imaginé así a medida que te escuchaba cuando ibas Sí, contando, te imaginaba hiper exigente con vos misma y por eso pregunté, ¿cómo sos cuando no estudias y trabajas? ¿Qué haces? no, ahora sí, sí, Ahora me sí. disfruto, me gusta leer y disfrutarme lo que leo, entonces ya no leo solamente lo que sea enfocado hacia mi estudio, sino que ya hago otro tipo de lecturas, pero entonces me gusta como encarretarme en la lectura y meterme ahí en la historia, sentarme acá en el balcón a tomarme un café, ver las palmas, cómo se mueven, o sea, disfrutar de todas esas cosas que siempre las tuve pero que nunca las veía por estar en ese acelere del día a día. Y esa fue una de las últimas lecciones de vida. Bueno, se las comparto ya que nos queda poquito tiempo. Justo una semana antes de entrar a pandemia, un primito mío que era como un hermano, porque nos criamos juntos con mi hermano, tuvo un cáncer muy, muy agresivo y fue cuestión de pocos meses que le fue avanzando, avanzando y él murió. Y cuando yo le hablaba de mi proyecto, es que yo quiero dedicarme a esto, yo quiero ya dedicarme como a hacer acompañamientos, a servir a otros, yo ya quiero dejar este acelere de mi vida. Entonces él me enseñó tres palabras que para mí han sido claves y fueron muy importantes para dejar el miedo, porque pues en medio del acelere y del perfeccionismo del que les hablaba, pues yo no me permitía equivocarme. Entonces, cuando yo decía es que me voy a lanzar y voy a ya crear mi empresa, entonces era el miedo y si fracaso, pero pues porque un miedo a un fracaso que no ha llegado. Entonces ahí era como replantearme, ¿pero miedo de qué? Si ni siquiera he empezado, pues hagámosle. Así como hice hace 20 años, cogí un micrófono hace 22 años. Cogí un micrófono, hice una entrevista y ese ha sido el inicio de todo este camino que he recorrido que ha sido maravilloso. Entonces mi primo me enseñó tres palabras que se las quiero compartir y que las podemos aplicar en todo en la vida. Soltar, amar y volar. Soltar los miedos, soltar todas esas ataduras, soltar los rencores, soltar esos pensamientos negativos que no nos dejan avanzar. Amar realmente con el corazón, amar a las personas que nos rodean, amar realmente a nuestras familias, valorarlas, eh, amar sin tantos sesgos, amar de manera genuina y volar.
Cuando hemos aprendido a soltar y cuando amamos de verdad, estamos listos para volar hacia nuestros sueños, para volar hacia todo eso que queremos construir sin tanto peso, dejando esas maletas que nos pesan tanto con todos esos sentimientos a veces negativos y con tantas cosas que nos metemos en la cabeza. Entonces, cuando soltamos, amamos y volamos, para mí esa ha sido una fórmula mágica para disfrutar la vida y ser feliz. Genial, genial, Lina. Y pensaba, mientras te escuchaba, ¿no? En que creo que he visto un poco ese patrón, ha sido un poco generacional esta cuestión del acelere, de la exigencia, de muy, muy, muy exigidos y que, bueno, fue una cuestión generacional que creo que muchos están dando la posibilidad del cambio como hiciste vos. Porque a todos nos atraviesan las cuestiones generacionales. Hemos vivido en un contexto determinado y es como que se comparte en esa generación, eh, en ese tramo, digo yo, de la historia. Los que hemos vivido en esa época compartimos ciertas cosas y noto que estos patrones de exigencia, de poco descanso, de perfeccionismo, de control, este, que siempre me acuerdo, cuando estuve en una de mis formaciones como educadora de padres, hicimos unas dinámicas donde nos dábamos cuenta, éramos casi todas mujeres, de lo controladoras que éramos como madres, ¿no? Y era darnos cuentas y reírnos, pero realmente nos reíamos porque decíamos, ¿qué estoy haciendo? Y esto es un poco que estimo que también lo que has vivido con el coaching, sobre todo con esos presenciales y todas esas dinámicas y todo eso tan bello que se hace en coaching, para que uno tome conciencia de cómo es y bueno, y desde ahí genere su cambio, ¿no? Y se dé cuenta de que ser así no lleva a nada, no lleva nada más que el cansancio, al agotamiento, al estrés, que ha sido un poco lo que se ha visto hasta y se sigue viendo lamentablemente, porque el miedo sigue hoy estando en primer plano, creo, en el mundo. Todos estamos hablando de miedo en mayor o menor medida o viviéndolo. Entonces es un momento de mucho cambio, de que el mundo está muy revuelto, pero es un muy buen momento para tomar conciencia de que a qué le tenemos miedo, a qué. Y ahí va a venir el soltar que vos decís, soltar esas amarras, soltar esas mochilas que traemos, que muchas no son ni siquiera nuestras, porque inclusive son transgeneracionales, las hemos cargado eh, sin, sin pedirlo, ¿no? Es como que nos ha llegado la mochila y la hemos cargado y hemos caminado así por la vida y dice, bueno, basta, ya está, no quiero esta mochila, me la saco, ya está. Quiero ser yo mismo, quiero vivir bien, quiero disfrutar de lo que tengo, quiero estar acá en el mundo siendo útil fundamentalmente. Creo que todos estamos buscando eso, de qué manera podemos contribuir con lo que somos, con lo que tenemos, con los potenciales que cada ser humano tiene. Siempre repito esto, ya me lo has escuchado varias veces. Cada uno de nosotros es una pieza única, valiosa y que tiene un montón de cuestiones para darle al mundo. Tiene que descubrirlas. Simplemente eso, tomarse el tiempo, y ahí aparece el coaching como una gran metodología, como una gran herramienta para ayudar a las personas a buscar adentro, buscar quién soy, para qué estoy acá, para qué vine, qué puedo darle al mundo. Así que hermosa conversación, Lina. Muchas gracias por haber venido a tenerla, a compartir este rato. Me voy a tomar un mate que me están cebando por acá. Y cuéntame como mujer, ¿cómo te sientes? Como mujer. O sea, ¿cómo te ha ido siendo mujer en todo ese ámbito en el cual te has estado moviendo? Muy bien porque siempre he sido muy rebelde. Entonces, digamos que la rebeldía me ha ayudado como a no dejar que me hagan sentir inferior en diferentes ámbitos en los que he estado por ser mujer. Pues yo estaba en un sector muy machista, estaba en el sector de transporte. Entonces,
digamos que el haber tenido esa firmeza y el reconocerme y valorarme como mujer, pues me ayudó muchísimo a nunca dejarme minimizar. Y hoy en día, como mujer, feliz, feliz, muy tranquila, disfrutando mucho más el ser mujer y el ser más paciente, el valorar mucho más la importancia que como mujeres tenemos para la sociedad y para el desarrollo de la misma. Porque nosotras como mujeres tenemos unos valores, tenemos unos instintos que son muy propios de nosotras. Y esto permite que, que podamos tener más ese equilibrio que estábamos mencionando ahora entre la razón y el corazón. Y esto llevándolo a nuestro entorno familiar, a nuestro entorno profesional, a nuestro entorno laboral, realmente genera impactos positivos. Y como usted lo decía ahora, Analia, cuando nosotros aprendemos a descubrir nuestras habilidades y las potencializamos, cuando descubrimos cuál es nuestro propósito de vida, realmente los aportes que podemos hacer a la humanidad son muy grandes. Y los aportes los hacemos absolutamente todos, 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 todos los que estamos acá, porque todos tenemos muchas habilidades y lo que necesitamos es identificarlas. Entonces, como mujer, yo creo que una habilidad y un valor que he descubierto que pensaba que no lo tenía es que sí puedo llegar a ser muy amorosa, porque yo era como muy así, como que no, como que alejaba mucho, pero el haberme aprendido y el estar en este proceso de aprenderme a disfrutar tanto la vida y todo lo que va llegando, también me ha hecho descubrir que sí, sí puedo ser muy amorosa y que desde el amor puedo dar mucho más. Sí, además, no sé, lo dijiste muchas veces, ojo, es algo que es muy propio de la mujer, que es integrar. La mujer es muy integradora, la mujer une. Esa es una gran habilidad que tenemos las mujeres, ¿sí? Los hombres, al contrario, los hombres ponen todo en casillitas, dicen en cajitas, y las mujeres somos las que integramos todo. Por eso a veces los problemas de comunicación tienen que ver a ese nivel, ¿no? Porque las mujeres todo lo incorporamos, todo lo relacionamos con todo, todo es una sola cosa, y para los hombres no, esto es una cosa, esto es otra, y esto es otra, y esto es otra. Pero ahí está nuestra complementariedad, porque nos necesitamos ambos, ¿no? Necesitamos eso, pero también necesitamos tener todo integrado, y eso tiene que ver con nuestras energías. Necesitamos todo. Por eso es que el mundo está hecho para todos y todos podemos dar lo mejor de nosotros simplemente con disposición y con intención. Que ahí está lo que vos decías, hago ese plato que hago, lo hago con una buena intención, con una intención de amor, de gusto, de darle, hacerle lo mejor que pueda. Entonces, imagínate que, yo digo, si 24 horas el mundo pudiese estar así, que todos estemos a gusto y que hagamos algo poniendo lo mejor de nosotros, el mundo hace, wow, así. Se ilumina, digo yo, sería otro mundo, cambia todo rotundamente. Gracias, hermosa, hermoso ser humano en transformación, en rediseño. Me encanta, Lina María. Yo que te conozco desde hace muy poco tiempo, porque te conozco desde antes de la pandemia, sí, más o menos, sí, iniciando el año pasado, y ya, se nota en vos la transformación, se nota en vos, en tu rostro, en tu manera de expresarte, que estás en ese cambio, creo que sobre todo un reencuentro con vos misma, con esa niña, con Sí. esa jovencita, disfrutándose, amándose y dando lo mejor que tiene para el mundo. Muchas gracias. Analia, muchísimas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de compartir y de dar a conocer un poco más quién soy yo, no como la que ha estudiado y ha cumplido sus sueños, sino quién soy yo como Lina María, como esta mujer, como un ser humano que está aprendiendo a disfrutar mucho más la vida, que está aprendiendo a llevar la vida con más calma, que incluso ya hablo más despacio, porque antes ni se me entendía, hablaba así súper rápido porque todo era un acelere.
Entonces sí, este proceso se nota y yo creo que se nota en todo, en todo. no solo en la manera de hablar, sino en la expresión corporal. Y es el momento en el que voy llegando a esa plenitud de vida, a esa plenitud que tanto estaba buscando. Un placer coincidir contigo, Lina María, en todo esto que estamos compartiendo en este mundo del coaching, tanto en Human Ecology University, donde tenemos mucho camino por recorrer y aprender, y también desde Global Coaching Federation, que otra comunidad fabulosa en la cual nos encontramos. Muchísimas gracias, todas las bendiciones para tus proyectos y para que esa vida siga siendo así de bella. Y bueno, a las personas que estén conectadas, seguimos la semana que viene con una invitada también de lujo que les va a gustar muchísimo. Gracias, Lina. Bendiciones. Muchas gracias, Analia. Bendiciones, un feliz resto de día. Muchas Gracias, gracias. igualmente.